Nos es grato saludar a los amables auditores y televidentes de este su programa Diálogo Bíblico. Estamos por comenzar una lección sumamente interesante, como han sido todas las otras. Este ha sido nuestro guía de estudio durante todo este trimestre, casi estamos terminándolo. No sé si usted alguna vez ha hecho una planificación de un viaje y cuando llegó el momento perdió el avión, perdió el bus, no sé, ¿le ha pasado? Y cuando revisa sus antecedentes se da cuenta que algún elemento estaba equivocado. Por ejemplo, su reloj no lo había normalizado y por lo tanto estaba con un horario distinto. Por lo tanto llegó tarde. Ahora, ¿qué pasa allí? ¿Qué sucede? Nuestro tema esta semana es una cosmovisión bíblica, o sea, una base, una esencia, ¿no es cierto?, para tener ciertos parámetros y dictar ciertas sentencias de acuerdo a esos parámetros. Y lógicamente esos parámetros están acá. Y de eso vamos a conversar con Alan. ¿Qué tal, Alan? ¿Cómo estás? Bien, hermano. Muy contento de que hemos avanzado en tantas lecciones preciosas este trimestre. O sea, estaba pensando que, de acuerdo a lo que hemos conversado, cuando tú pierdes algo, lo pierdes para siempre. En los casos humanos a veces se puede prorrogar o se puede haber otra oportunidad, pero a veces en lo espiritual hay una oportunidad que la da Dios. Y en la cosmovisión bíblica, ¿qué entiendes tú si alguien te preguntara qué es lo que es eso de cosmovisión? Sí, es como en inglés, ¿no? Worldview es la visión del mundo, es la visión de la realidad. Es una palabra muy proveniente de la filosofía, ha pasado por la teología, pero para no complicar las cosas, simplemente cómo en mis pensamientos, en mis ideas, yo veo la vida, la familia, la nación. Yo veo todas las cosas y eso obedece a un grupo de ideas que están en mi mente y que yo he ido adoptando por mi formación educacional, en la iglesia, en el colegio, en la cultura. Hay varios ingredientes que tiene, la lección no se mete a eso, porque lo que nos interesa es ver cómo la Biblia nos provee o configura en nuestra mente, en nuestra vida, una cosmovisión. Tú puedes tener una cosmovisión y yo puedo tener otra. De hecho, es así la vida, porque tú naciste en un ambiente distinto al mío. Miraste la vida desde niño diferente a lo mío. Pero cuando se habla de cosas espirituales, yo creo que ahí ya tenemos que tener un poquito de cuidado, porque tiene que haber un sistema que nos diga realmente qué sucedió. Bueno, hemos estado durante todo el trimestre estudiando acerca de engaños que han surgido especialmente en la Edad Media, ¿no es cierto?, que se introdujo en la filosofía y la filosofía entró a la iglesia y distorsionó totalmente los conceptos, como hablábamos de purgatorio, infierno, unas cosas que realmente no están en la Biblia, pero nos han engañado. Ahora, nuestra cosmovisión bíblica debe estar basada en algo, y yo decía la Biblia. Ahora, allí en 1 Tesalonicenses 5:23, un texto que es base, el apóstol dice allí, por ejemplo, dice que el mismo Dios de paz os santifique. Bien interesante estos conceptos. Nos podíamos quedar incluso con el texto nomás, porque da para mucho, pero usted puede hacer ese estudio y buscar esas palabras, lo que está significando, porque el mismo Dios dice que os santifique en todo. ¿En qué? ¿Qué dice el texto? ¿Qué más debe ser santificado? Claro, dice santifique por completo y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Ahí hay una palabra que es muy básica, esa palabra que dice que, o sea, el Espíritu Santo sea, ¿no es cierto?, como el que guíe, que nos oriente, no otra cosa. Es como tú tomas una clase y el director o el profesor te da una guía y te dice, esto es lo que yo voy a preguntar. Pero entonces si yo tengo otra idea y te estudias otra cosa, te va a ir mal. Va mal.
va a tener voy a decir así, un final desagradable. Pero aquí, con tiempo, Dios ha dicho cuáles son los parámetros. Por eso que a mí me gusta mucho, dice, el Dios de paz os santifique por completo. Esa es otra idea holística del ser humano, ¿sí? Así es. Por completo, no una parte. Y de eso vamos a ir conversando un poquito en esto de la cosmovisión bíblica. Me gustaría hablar, porque se habla acá del modelo de Jesús. Hay dos textos que se presentan en nuestro estudio en relación al modelo de Jesús. La verdad, las cosas que poco se habla de la niñez de Jesús. Uno examina la Biblia, no dedica mucho tiempo, pero lo que dice me parece que es suficiente. Alguien decía, debería haber sido muy lindo el mueble que hacía Jesús, porque lo hacía con un esmero, con una prolijidad, ¿no es cierto?, extraordinaria. Pero no se habla de eso. Pero sí el texto que está ahí en Lucas 2:52, ¿qué te dice? ¿Qué te dice a ti? ¿Cómo dice que crecía? Y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Estas 4 facetas son súper importantes en la vida de Jesús. Para empezar, a mí me dice que es un Cristo humano. Así es, porque crece. Yo leí un autor de ¿por qué Cristo no apareció entre los mortales a los 33 años? Hizo su ministerio y se eliminó todo ese nacimiento que fue terrible, de huir, de arrancar. No, él era humano y como humano vivió esos 30 y tantos años, ¿no es cierto? Y en ese proceso él crecía, pero de una forma completa. Es que acá, como dice la lección, es nuestro ejemplo. Es un ejemplo para la humanidad en un crecimiento armonioso, simétrico, ¿no es cierto? No solo crecía en sabiduría, podría uno decir, era el maestro de los maestros. Elena de White profundiza en ese libro precioso, El deseo de toda la gente, que tenía una sabiduría incluso adelantada para su tiempo, por la formación que recibió gracias a sus padres, más que por la escuela de los rabinos. Pero el texto no dice que era solo en sabiduría, sino que en estatura. Y cuando dice estatura, es que estaba creciendo saludablemente, que su alimentación, su estilo de vida, el que durmiera bien y esas cosas que vamos a ver en un momento más, son importantes y van de la mano con la sabiduría. Perdón. Y después dice, y en gracia para con Dios y los hombres, es decir, la parte espiritual va unida también con la parte social. Con la parte social. Y todo eso que implica el crecimiento. Qué interesante lo que tú dices, porque a veces uno se encuentra con personas muy sabias e inteligentes, y lo voy a decir muy simple, pero nunca los he visto caminar. Ni correr menos. Ni correr menos. No sé si tú entiendes esa idea. Sí, por supuesto. Quizás podamos nosotros hacer una reflexión personal, porque el ejercicio es algo tan fundamental en el ser humano, y a lo mejor el hecho de estar estudiando estas cosas nos priva de ese ejercicio que también es vital. O sea, voy a ser bien un poco pesado con lo que voy a decir, pero a veces es bueno decir estas cosas. Yo lo hago comúnmente como profesor. Digo cosas no que incomoden, pero que incomoden sí en el sentido positivo. Uno a veces ha hablado de esta lección sobre el dualismo. Qué malo es el dualismo, cuerpo y alma, como algo separado, claro. Y de ahí viene la inmortalidad del alma y todas esas ideas, ¿no?, que hemos estudiado. Y nosotros como adventistas decimos, no, nosotros no somos dualistas, ¿no? No somos dualistas porque creemos en la totalidad del ser. Siempre decimos eso. Pero, por ejemplo, en el plano de la alimentación a veces sí somos dualistas. ¿Por qué? Porque decimos no. La parte espiritual, ir el sábado a la iglesia, incluso hacer obra misionera, predicar, eso hay que hacer. Pero después decimos, cuando el pastor empieza a hablar de la alimentación, de la vida sana, no se meta con mi plato, no se meta con mi menú, porque ese es un asunto de gusto personal. Sí es gusto personal, pero si entendiéramos que la alimentación, solo dando este ejemplo, contribuye a nuestra vida espiritual, entonces la forma en que comemos, la forma en que respiramos, la forma, como dice usted, en que caminamos y disfrutamos del sol, del agua y los remedios naturales, entenderíamos que eso es parte integral de la vida espiritual. Aquí hay un texto en Mateo 4:23 que dice, y recorría Jesús las calles de Galilea, ¿no es cierto?, enseñando en las sinagogas de ellos. Ese era un hábito de él, ¿no es cierto?, y predicando el evangelio del reino. Y dice, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo.
Entonces no solo era enseñar. No solamente enseñar, era práctico. Él hablaba, pero iba también sacando eso que impedía que las personas pudieran acercarse a Dios. Hablando de lo que habíamos quedado anteriormente, el cuerpo es fundamental. Tú dijiste algunas cosas bien fundamentales en este sentido, ¿no es cierto? Y la Biblia es clara en este aspecto también, porque mira, ve el cuerpo como un templo. Y cuando tú te vas al concepto de templo, no es un lugar cualquiera. Por supuesto, claro. ¿Cómo lo ves tú cuando dice el cuerpo como un templo? O sea, Pablo, ahí como lo vamos a ver ahora, y le estaba hablando a los corintios, donde trabaja mejor esa idea del templo, aunque lo repite por otro lado, pero está en ese contexto. Entonces, y los corintios, recordemos, ellos eran muy idólatras, adoradores de varias divinidades paganas, griegas, pero al mismo tiempo ahí viene el verbo que se inventó, ¿no? Corintiar. Eran buenos para la jarana, para toda esa mezcolanza de un estilo de vida. Y entonces Pablo en ese contexto le dice, no, pero no todas las cosas convienen, ¿se acuerdan ese discurso? Claro. Y le dice, ustedes en realidad tienen que hacer todo para la honra y gloria de Dios porque somos templo. Eso tiene que haber generado algo como nos pasa hoy en día, que el cuerpo es sagrado, eso está diciendo, el cuerpo es santo, en el sentido de que Dios quiere, mediante su espíritu, obrar en nuestra vida, en nuestra mente, en nuestro corazón, y un templo uno lo mantiene limpio, ordenado, porque Dios quiere estar, ¿no es cierto?, en nuestra vida, en nuestro corazón. Mira qué interesante lo que tú dices, porque este concepto, y Pablo va a hacer énfasis a la iglesia de Corinto. Si tú ves un poquito de historia, te vas a encontrar que Corinto era una iglesia, no sé en qué categoría la pondríamos, no era buena, porque su primera carta, Pablo fue muy duro con esa iglesia. Incluso en la segunda carta, tú te recuerdas, él dice, voy a decir mis palabras, perdónenme que hablé así, pero tenía que hacerlo, dice, porque ustedes estaban en un problema bastante serio. Entonces ahora, ¿qué les dice a Corinto? Dice, ¿no sabe que el templo de Dios, que soy el templo de Dios, que mora y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Mira, las palabras estas son muy sensibles, muy especiales. ¿Cómo que Dios mora en nosotros? ¿Cómo es eso? A ver. O sea, lo que sí hay que clarificar es que esas expresiones no es que el Espíritu está dentro mío, el Espíritu Santo. Que decirlo bien claro. Lo que está diciendo Pablo, y hay otras expresiones como Cristo en mí y otras expresiones similares, lo que se está diciendo allí es que el Espíritu de Dios está a mi lado, me acompaña, sus ángeles también me resguardan. Yo estoy en la presencia constante de Dios. Mire, voy a poner una analogía que no está en el folleto, pero puede servir. Usted ha visto que los judíos, yo viví, gracias a Dios, un tiempo en Israel, usan lo que se llama una kipá. Así se llama el gorrito que tienen acá arriba, ¿no? Y mucha gente se pregunta, ¿y por qué usan ese gorrito? Pero la explicación profunda, porque hay varias razones, pero la explicación profunda para un judío practicante es que es la kavod o la gloria o la presencia de Dios que está sobre tu cabeza. Literalmente, está sobre ti. Entonces, cualquier cosa que haces, si tú quieres robar, la presencia está contigo. Si quieres mentir, tú sabes que estás mintiendo frente a alguien y ya no te da lo mismo. Frente a los ángeles, por ejemplo. Entonces, lo que estamos diciendo y Pablo dice, transmite con la idea del templo, es que trata de entender de que tu cuerpo no es simplemente algo para ir al gimnasio, hacer ejercicio o para comer, ¿no es cierto?, tomar alguna bebida que me agrade a mi cuerpo. Va más allá de eso. Tú con tu cuerpo puedes honrar a Dios, puedes dar testimonio, pero sobre todo el concepto de salud que hay acá está íntimamente vinculado, como estamos diciendo, vamos a decirlo así, incluso al proceso de santificación. Si uno leyera con más tiempo Levítico 11, por ejemplo, Levítico 11 que habla de los animales puros e impuros, termina diciendo así, y uno dice, ¿qué tiene que ver esto? Hagan todo esto para que sean santos como yo soy santo. Y entonces la pregunta teológica sería, ¿qué tiene que ver la alimentación con la santidad? Tiene que ver con lo que estamos hablando ahora, que el cuerpo es templo y que por lo tanto si cuidamos nuestro estilo de vida, eso va a contribuir o no a nuestra vida espiritual. Fíjate que él termina acá diciendo que si alguno destruye el cuerpo, este cuerpo que
que es de Dios. Es de Dios, Sí, dice. de Dios, claro. Dios le destruirá. Mira lo que está diciendo. O sea, ya aparece un concepto así como que me estoy juzgando a ir hacia el infierno, a la muerte. Digo. Porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. La misma idea que te aparece en Levítico 11, donde están todos los alimentos, la misma idea la presenta Pablo aquí. Bueno, Pablo tomó del Antiguo Testamento muchos de sus conceptos y sus ideas. Es que si me permite decirlo así, y los judíos también lo practican todavía, no comemos cerdo, decimos los adventistas, ¿no? Es un poco vulgar lo que voy a decir, pero una vez un predicador dijo, mire, hay algunos que no comen cerdo, pero comen como cerdo, dijo. Bien ofensivo lo que dijo, ¿no? Eso es otra idea. Pero lo que está diciendo acá es, ¿por qué uno no come cerdo? ¿Por qué uno no va a una fiesta? No tiene que ver solamente porque me gusta, no me gusta, que esta música o que esta comida. Si uno entiende el concepto holístico del ser, entonces todo lo que yo haga va a contribuir o no a dar gloria a Dios, eso es lo que dice Pablo, y también va a ser en relación a mi salvación. Y eso ya marca una diferencia en cómo vivimos cada día. Cuando hablamos de la mente de Cristo, es una idea que hay que presentarla bastante tranquila porque estamos viendo que hay engaño en el tiempo del fin, que hay que tener una cosmovisión que tiene una base sólida que es la Biblia, ¿no es cierto? Dice, bienaventurado, y este es el Salmo 1.1, ¿eh? Como Sí. parte del salmista, bienaventurado, dice, el varón que no anduvo en consejo de malos, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Yo muchas veces me he quedado pensando en es tan complejo, ¿cómo lo puedo hacer? Es que acá hay otra cosa bonita, va así bien al punto. La Biblia siempre nos lleva a acciones. No basta solo con tener la idea, es malo eso, ir allá, no. ¿Y qué más concreto decir que aquel que se sienta en un lugar, aquel que camina a un lugar? Son acciones. No, si tú dices que no quieres caer en una tentación, por ejemplo, no vayas allá, punto. Claro. Y eso dice, y comienza, acuérdense que este es el salmo de apertura para todo el salterio, los 150 salmos, los antiguos decían, esta es la puerta de entrada al santuario del que es el salterio, el himnario de Israel. Y ahí lo que está haciendo el salmista es, si quieres ser bienaventurado, comienza diciendo lo que no tienes que hacer y lo que más adelante sí dice que hay que hacer. Ahora fíjate, yo tomo el texto de nuevo y digo bienaventurado porque dice feliz es el hombre que no hace estas cosas, pero ¿cómo las evito? Pero ese concepto que tú mencionas de sentarse no es un asunto de pasar, sino de quedarse. Exactamente. De participar, de actuar en consonancia con lo que está sucediendo, que yo me doy cuenta que es malo. Eso es lo que dice el salmista, ¿te fijas? ¿Por qué razón? Porque está diciendo que es imposible que yo mire lo que está pasando, pero que por favor no te sientes, no participes. Es como los jóvenes, cuando le decimos, los jóvenes a veces siempre preguntan constantemente, profe o pastor, ¿puedo ver esta película? Es que es tan buena y todos la están viendo y dicen que tiene una enseñanza y uno les aconseja, ¿no? Pero ahí podríamos literalmente decir, pero dará lo mismo que yo me siente, pero yo no voy a ver tanto eso porque quiero estar con mis amigos. No vayas ahí, no te sientes allí, en el sentido de que el sentarse no es algo solo estático, sino que es participar de lo que está la actividad realizándose allí y que quizás no es bueno para nuestra mente. Es muy difícil pasar por el barro y salir limpio. Uh-huh. El consejo del salmista es ese, no te metas al barro, quizás míralo, ve las terribles consecuencias, pero no camines ni te sientes en él. Recuerdo, Alan, cuando Jesús dijo, yo me voy, pero dejaré a alguien. ¿Te acuerdas tú? Dice, dejaré el Espíritu, el Paracleto, el guía, el que va a estar contigo. Ese te voy a dejar para que esté siempre contigo. Yo creo que si hay algo maravilloso que Dios nos ha dejado es justamente su Espíritu Santo, que siempre ha estado presente. Pero aquí él lo dice con un concepto de apoyar, de dirigir y de orientar a las personas para tomar las mejores decisiones. ¿Te parece que esa es la idea? Sí, claro. Dice Romanos 5:5, la esperanza no avergüenza porque el amor de Dios ha sido derramado en vuestros corazones por el
Espíritu Santo que nos fue dado. Mira cómo refuerza esta idea. Es la idea de Jesús. Y es parecido a lo que decíamos, que somos templo del Espíritu Santo. Ahora se entiende con un texto así. Es el Espíritu Santo el que coloca cosas dentro mío. No es que Él mora, Claro. porque hay que hacer una distinción que se hacía en el folleto también en las semanas anteriores, el misticismo o esas ideas panteístas de que lo espiritual o lo divino puede morar dentro de mí, que yo soy parte del cosmos y todas esas ideas. No está hablando en ese sentido la Biblia. El Espíritu Santo nunca fuerza las cosas, nunca penetra dentro de mi corazón en forma forzosa, no. El Espíritu me acompaña, es apacible, guía, conduce, pero a través de su presencia, si yo cada día estoy con Él, el amor a la verdad, las grandes virtudes cristianas son interiorizadas, su ley es interiorizada en nuestro corazón por el Espíritu, nunca por nosotros mismos. Estaba pensando en algunas ideas que han aparecido y que vienen desde siempre en realidad, de que el cuerpo hay una parte que muere, pero el espíritu permanece, inmortalidad del alma. Uno de los grandes conceptos que van a ser base de la discusión al final del tiempo. Tú tomas de eso o te engañas o te pierdes. Ahora, Juan dice que, pero yo os digo una verdad. Dice, os conviene que yo me vaya. Esto en Juan capítulo 16. Jesús se está despidiendo. Yo estoy pensando, los discípulos están mirándose unos a otros. ¿De qué está hablando? Que se va a ir, pero ¿y nosotros cómo quedamos? ¿Qué hacemos ahora? ¿Tú te acuerdas de San Juan 14? Es uno de los textos maravillosos que hay en la Biblia, pero que están en un contexto de dejar a los discípulos tranquilos con una esperanza. Yo voy, pero les voy a preparar algo para que ustedes estén conmigo. O sea, eso es lindo. Pero ¿qué dice Mary? Dice, y si yo me fuera, ahora, si yo me fuere, el Consolador vendrá a vosotros. Mas si no me fuere, os lo enviaré. Mas si me fuere, os lo enviaré. O sea, la promesa del Espíritu Santo la hizo Jesús. Y aquí es donde nosotros tenemos que tomarnos de las promesas que Dios nos ha dado, no para mañana, sino ahora. Las necesitamos para estar en un contacto, ¿no es cierto?, permanente con Dios, y que nuestro cuerpo, nuestra vida, nuestra visión, nuestra cosmovisión del mundo sea diferente a la cosmovisión que tienen algunas personas del mundo, que es tan material, que está enfocada en su bienestar personal y no en su prójimo. Esas son equivocaciones, ¿no te parece? Claro, y todo lo que estamos hablando en esta lección de la cosmovisión bíblica, de la cosmovisión basada en la Biblia, podríamos resumirlo como que es el Espíritu a través de la palabra, porque queremos tener una cosmovisión basada en la Biblia, es el Espíritu Santo que va a ayudarnos a configurar, a crear en nuestra mente una visión del mundo y de la vida distinta, donde vamos a valorar las cosas que son de Dios, vamos a cuidar nuestro cuerpo y nuestro estilo de vida para gloria y honra de Dios, y finalmente vamos a entender que el sentido final de la vida no está solamente en adquirir, como dice usted, cosas, bienestar y todo eso que tiene su lugar, sino que está especialmente en servir al Señor y ser parte de su misión en este mundo. Hay un relato acá tenemos en nuestra guía, en Hechos capítulo 8, donde dice que el Evangelio era diseminado, era llevado a todos los lugares, y llegó a algún lugar, ¿no es cierto?, que dice puntualmente, y la gente unánime escuchaba atentamente, dice, las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. O sea, su predicación era acompañada de señales. Y claro, la señal, los milagros sirven mucho para llamar la atención y creer en lo que se está diciendo. Pero dice, pero había un hombre, dice, llamado Simón, y aquí aparece algo que la Biblia trata de dejarnos claro. Había un hombre llamado Simón que antes ejercía la magia en aquella ciudad y así había engañado a la gente. Simón el mago, el famoso Simón. Claro, y entonces vio lo que hacían los discípulos y creyó, se convirtió. Pero ¿cuál fue su problema? ¿Qué crees tú? Es que el problema que se puede aplicar hoy en día, creer de que el Espíritu de Dios puede ser adquirido o puede ser obtenido de una manera, ¿cómo llamarle? No sé, no tengo las palabras exactas, pero
puede que haya gente que piense así, que uno puede obtener estas cosas espirituales de una manera igual como lo hacen en una transacción en el mundo, ¿no? Claro, es como, por ejemplo, oye, estos sanan, resucitan, hacen, que bueno, hasta me podría servir económicamente. Claro. Te puedes desviar, te fijas. Y los discípulos, la respuesta que ellos dieron fue, ojalá Dios te perdone. Claro. Pues era grave lo que estaba grave haciendo. lo estaba diciendo, porque ¿cómo puedes tú usar si la idea es que se use? El Espíritu Santo nos use, nos dirija. Por eso que dice que Él va a enviar ese Espíritu Santo para que nos ayude a discernir especialmente en los momentos críticos de nuestra vida. Así que la guía del Espíritu Santo es fundamental en el momento en que nosotros estamos viviendo y dejarse llevar por Él para poder, vamos a decir, para poder hacer las cosas buenas que el Espíritu está. Ahora, Cristo viene, dice la Biblia. ¿Cómo deberíamos prepararnos? Cuando hemos leído y estudiado esta semana una cosmovisión bíblica, ¿cómo deberíamos prepararnos? ¿Cómo deberíamos estar listos para el encuentro con el Señor? Bueno, acá, como estamos ya haciendo una síntesis de esta lección preciosa, muy bonita, la cosmovisión bíblica solamente se adquiere estudiando las Escrituras, siendo guiados por el Espíritu, y lo vamos a decir de esta manera, y permitiendo que sea Dios el que vaya configurando esas ideas o pensamientos que me permitan, digamos, vivir la vida como Dios quiere. Si yo hago eso, voy a tener una conciencia, vamos a decirlo así en forma clara, que estamos en un tiempo especial. Este tiempo especial se llama el tiempo del fin. El adventismo nació, y lo hemos visto en el folleto también, vamos a verlo la próxima semana. Nace el adventismo gracias a un contexto histórico último de la historia. Y si nosotros somos conscientes de eso, nuestra vida espiritual va a ser diferente. Vamos a hacer una diferencia, pero nunca solamente por nuestros propios esfuerzos. Tenemos una parte que hacer, pero el Espíritu Santo es el que va a transformar nuestros corazones, nuestra vida, para prepararnos, porque es un concepto clave, prepararnos cada día con el Señor para el retorno de nuestro Salvador. Allí en segunda de Pedro, increíble lo lindo que habla Pedro, conociendo a Pedro, esas dos cartas que tiene, la primera y la segunda son maravillosas, en realidad en su contenido. 1 Pedro 3:14, entonces lo tienes allí, sí. Dice... Más también si alguna cosa padecéis por causa... Segunda de Pedro. Perdón, segunda de Pedro 3:14. Ya, ok, dice... Ahí sí. Por lo cual... por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él sin mancha e irreprensibles en paz. Profundo, ¿eh? ¿Cómo te encuentras tú frente a un juez que te va a juzgar? Eso vamos a conversar un poco, ¿no? Es que esto lo insisto porque hay discusiones hoy en día en torno a estos temas, y cuando se tocan estos textos hay gente que dice, no te metas en ese texto porque es un poco difícil. No es difícil, el Evangelio es fácil, pero el Evangelio se torna sencillo y practicable cuando dejamos y entendemos que hay un Dios poderoso que puede hacer un cambio en nuestra vida, en nuestro corazón. Nosotros tenemos una parte porque es en colaboración con Dios, pero es el Espíritu Santo el que va a hacer esta obra y tenemos que pedirlo cada día. Yo no sé si nuestros estimados oyentes lo hacen cada día, pero sería un lindo pedido de oración. Nunca dejar de pedir, Señor, en medio de todos mis pedidos y necesidades, que tu Espíritu Santo venga a mi corazón, guíe mi vida y me ayude cada día a prepararme a mí y a preparar a otros para la venida de Cristo. Termina Juan en su Juan es otro escritor, sus cartas son maravillosas. El libro de Juan es extraordinario. Pero realmente aquí cuando dice 1 Juan 3, del 1 al 3, él dice, mirad cuán amor nos ha dado el Padre. O sea, quien lo entregó, porque cuando alguien dice que Cristo vino al mundo a nacer acá, en realidad vino Dios mismo a nacer con nosotros. Nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. O sea, ese vínculo perfecto. Y esto dice, por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoce a Él. Ahora yo estoy pensando y meditando
en lo que usted es, lo que usted cree, lo que usted siente acerca de Jesús, acerca de la salvación, de lo que hemos conversado. Dice la Escritura, dice, mirad cuál amor te ha dado el Padre a ti. ¿Cómo respondes a ese llamado? ¿Tienes una cosmovisión bíblica asentada en la palabra de Dios o son tus pensamientos, tus actitudes, lo que estudiaste quizás en la universidad lo que te está guiando? Ten cuidado porque por esta base nosotros vamos a ser juzgados. Que el Señor los bendiga. Los encontramos la próxima semana.